La línea Alejandro Macías, él es infectólogo, para platicar de los primeros casos en México de perro del infierno. Vaya, qué nombre para una variante. Nos pone a temblar solamente nombrarlo. Es la nueva variante de COVID-19, perro del infierno. Muy buenas noches, Alejandro. Hola Yuriria, me da gusto estar con tu auditorio. Buenas noches. ¿Frente a qué estamos? ¿Qué es el Mira, es perro una del variante infierno, que Alejandro? el nombre es bastante patético, pero no significa más que, recuerden que el perro del infierno o cancerbero era un individuo de varias cabezas, ¿verdad? Y eso significa como que tenía muchas mutaciones y por eso se le puso así, porque además se supone que el perro del infierno es hijo de Tifón, que era una serpiente de muchas cabezas, y eso corresponde a dos variantes, la BQ1 y BQ1.1, que están entrando paulatinamente ya a México. No es una sorpresa, no se espera una catástrofe, no se espera una saturación hospitalaria, no hay que alarmarse por eso. Sí hay que decir con claridad, esto no se ha terminado, la pandemia no se ha terminado, todavía cubrebocas en interiores, mantener los espacios interiores ventilados, cuidarse, ponerte las vacunas. Y ahora que viene la influenza, al que le toque ponerse la vacuna de influenza, porque eso sí preocupa un poco más, que se van a juntar COVID-19 e influenza, que había estado que había estado silente, pero que seguramente va a volver a reaparecer, como siempre lo ha hecho en época de frío. Bueno, entonces, digamos tú que además tienes tanto conocimiento y tanta, pues ahora sí que sapiencia, lo que nos recomiendas a todos nosotros, ciudadanos mexicanos, que estamos vacunados, bueno, hemos hecho un trabajo lo más pulcro y responsable que hemos podido durante estos ya casi 3 años de pandemia. ¿Qué nos recomiendas hoy en día frente pues al COVID que no se va, porque no se ha ido, sino Sí, que otra vez están aumentando el número de casos y ahora pues con la aparición de esta nueva variante, perro del infierno? sí. La recomendación es pensar que esto no se ha terminado. Mira, Yuriria, es como la gente dice, es que no puedo vivir encerrado. Es verdad, tampoco puedes vivir sin comer y uno va y come y sabe que hay un riesgo en eso, en comer. Te puede dar una gastroenteritis y tratas de comer con higiene, no te paras a comer en el primer puesto callejero que encuentras. Claro. Es lo mismo acá, o sea, tienes que respirar para vivir, tienes que salir, pero si estás en interiores, usa un cubrebocas. Si ves que no hay una buena ventilación, procura ventilación o estar el menor tiempo posible en medio de tumultos de personas. Mantente en las mejores condiciones físicas posibles. Ponte las vacunas que te hagan falta. Por ejemplo, hay mucha gente que todavía no se pone la vacuna de influenza cuando ya está en plena campaña de vacuna de influenza y ya le toca. Hay gente que ya le toca, niños pequeños, mujeres embarazadas, personal de salud, gente crónicamente enferma y mayores de 60 años de edad, les tocan la vacuna de influenza, váyansela a poner, porque en este momento es tan preocupante COVID como influenza. Y ahorita pues hay que estar muy pendientes de, pues, de todas estas, como bien lo dices, de todas estas enfermedades pues, típicas del invierno, ¿no? Ahora hay vacunas que son, pues abarcan todo el espectro, ¿no? Tanto COVID como influenza. Sí, mira, el problema es que en México ya la vacuna de COVID ya no hay, hasta donde sea ahorita ya no hay Claro. campaña de vacuna de COVID. Yo podría decir, bueno, que le falte, pues que la ponga todavía, solamente que no hay. Bueno, pero sí hay vacuna de influenza para todos los grupos de riesgo de complicarse que ya mencioné. Entonces, hay que irse a poner eso, porque independientemente de si se llama tifón o perro del infierno o cancerbero, el problema es el mismo. Las vacunas te sirven para todos. Y recordemos, tanto la vacuna de COVID-19 como la vacuna de influenza, el principal objetivo no es que no te enfermes, es que no te vayas a morir. Entonces, por eso insistir a la gente, mantente en las mejores condiciones posibles, en interiores usa cubrebocas y ponte las vacunas que te corresponden. Es lo que te toca hacer. Evita tumultos en la medida de lo posible, también te toca y es lo que uno puede hacer. Y bueno, ¿alguna recomendación adicional, Alejandro? Ya que te tengo por acá. Sí, mira, yo creo que una recomendación es que es muy probable que nos vayamos a enfermar de esta y de otras enfermedades todos, ¿eh? O sea, el COVID-19 no se va a ir. Entonces, sí hay que aceptar que a largo plazo todos nos vamos a enfermar de ese bicho, ¿eh? Porque es muy difícil escaparse. Y
lo mejor es que te encuentre en las mejores condiciones físicas posibles. Lo mejor es que te encontrara joven, bueno, pues yo qué más quisiera también. Pero también puedo hacer ejercicio, que nunca lo hago, porque la gente quiere medicina para subir las defensas. Eso no existe. Hay ejercicio, hay mantenerse en buenas condiciones, controlar tus enfermedades. Si tienes diabetes, controla tu azúcar, tu glucosa. Estate en las mejores condiciones físicas posibles. Haz los cambios conductuales que son para ti. Los que, por ejemplo, puedes evitar un tumulto, no lo haces. Puedes ponerte un cubrebocas en interior y si no lo haces, bueno, pues esa es tu culpa, ¿verdad? Y hay Exacto. que tener ese cambio cultural que llegó para quedarse, porque el virus no se va a ir. No va a venir, no va a venir nadie a ponerte el cubrebocas. Alejandro, hay Claro que dos no. cuestiones que a mí me preocupan y quisiera rebotar contigo antes de despedirnos. Por un lado, la vacunación general para los niños que ha estado pobre en el último año al menos. Eso por un lado, y por el otro, la ausencia de vacunas también para la viruela del mono, la viruela símica. Y Sí, parece que mira, López Gatel no le preocupa ni lo primero ni lo segundo. Ah, y además, pues también aparentemente, hasta donde sabemos, la desaparición de las vacunas para VPH, para el virus del papiloma humano, que antes se la ponían a todas las niñas de México y ahora ya no. a ver, mira, si hay que decir que México ha sido tradicionalmente un país de vacunación y que las tasas de vacunación en México han sido envidiables a nivel internacional. Tenemos que retomar eso. Tenemos, digamos que ahora como excusa, pues que estamos pasando la pandemia y que la gente no salió y que no se completaron los esquemas de vacunación. Sin duda, tenemos una gran tarea pendiente para retomar nuestras tasas de vacunación. Por ejemplo, en BPH, hasta donde sé, ya se va a tratar de resarcir eso, se va a empezar la campaña masiva de vacunación para volver a vacunar a las niñas, a los adolescentes. Pero en pediatría hay también un gran rezago y la gente tiene que saber, quien tenga niños pequeños, sobre todo niños menores de 2 años, que no hayan completado sus esquemas de vacunación, que empiecen ya a acudir a los centros de salud para que se vayan poniendo las vacunas que están pendientes, porque sí tenemos un gran rezago que ocurrió en parte por la pandemia, también se aduce el desabasto, y yo creo que haber estado tan ocupados con la pandemia es lo que de alguna manera originó tanto por la autoridad como por las personas que se perdían esas tasas envidiables que tenía México y que sin duda tenemos que retomar. Pues ahí está Alejandro Macías, infectólogo, te agradezco muchísimo la generosidad de tu tiempo, te mando un abrazo y por supuesto espero poder platicar nuevamente contigo a la brevedad. Un abrazo para ti, que descanses. Siempre un placer. Sí, gracias, Yuridia. Cuídense. 9 de la noche, 46 minutos.